Bueno, buenos días a todos y bienvenidos una vez más a esta clase 9 del curso Legalismo Enemigo de la Gracia. La última clase de esta lección han sido 9 semanas que hemos estado juntos y de verdad que les agradezco mucho la constancia, el esfuerzo y pues para mí ha sido un privilegio realmente muy grande poder participar de este proceso. Eh, Hoy vamos a ver nuestra última clase y vamos a hablar de algunos temas en referencia a lo que Academia Cristo es. Eh, entonces, como siempre, les voy a preguntar simplemente, hoy les voy a preguntar si, cómo está el clima en sus países. ¿Está haciendo calor? ¿Está haciendo frío? Simplemente contesten en Nicaragua está haciendo frío, o en Colombia está haciendo calor, o en el Valle está haciendo frío. Entonces, ¿cómo está el clima hoy en sus pueblos y en sus ciudades? En Argentina llueve y hay viento. Ok, aquí en Miami. Aquí, Nicaragua, mucho calor. Nicaragua entre entre lluvia y sol. Y calor, y aquí, calor. aquí en Bolivia mucha calor. Sí, en Miami está haciendo calor y está lloviendo y está haciendo viento. Parece que hay unos huracanes, parece ser que nos salvamos de que nos toque, pero bueno, aquí Dios nos tendrá para En algo. Puerto Rico, pues está nublado, pero está casi haciendo calor. Ok. En el valle mucho calor. El valle hace brisita rica a veces cuando está uno en el valle bajando en la montaña. A veces. Sí, no son los meses de vientos ahorita, creo. Acabo de En El pasar. Salvador está lloviendo y hace calor también. Muy bien. Dice María, Argentina llueve y hace frío. Juan Carlos dice Salta, Argentina calor. Ulises dice lluvia. Ulises otro dice México está haciendo frío, lluvia. ¿Quién más? Ok, muy bien. Clima diverso, Dios nos regala diversidad para divertirnos, ¿saben? Para darnos cosas que nos alegran a veces o nos forman. Bueno, vamos a orar. Yo en particular, vamos a tener más de abrir la clase, vamos a hacer una oración especial. Entonces, Señor Dios, Padre Celestial, ayúdame a comprender que ya soy verdaderamente rico por mi relación contigo, mi Salvador, y por las personas que me aman y cuidan de mí. No permitas que caiga en la trampa de la codicia. Concédeme el don del contentamiento, para que, si no puedo tener lo que deseo, aprenda a apreciar lo que me has dado. Hoy queremos pedirte, Señor, por la salud de Norma Dormo Araúz, que es la esposa de Enoch, para que, si es tu voluntad, Señor, guíes a los médicos para que retorne la salud a ella y se sienta mucho mejor. Pedimos esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, muy bien, seguimos admitiendo más personas. Zully está entrando. Bienvenido, Jason. Dios lo bendiga, Dios te bendiga. Bienvenida, Profe, buenos días, Zully. Dios los bendiga. Zully, bienvenida, Dios te bendiga. Creo que ya casi estamos full house, como dicen los gringos. Entonces, muy bien. Vamos a arrancar nuestra clase hoy, la última clase de hoy. Entonces, bienvenidos nuevamente, como les decía, a la lección 9, Legalismo Enemigo de la Gracia. Esta es nuestra última lección. Y como les decía, estoy muy alegre y muy feliz de haber sido parte de este proceso y de estar con ustedes. Y pues les agradezco toda la dedicación que han tenido al respecto. Hoy vamos a ver un aspecto más del legalismo y es la falsa promesa de la prosperidad terrenal. Y vamos a terminar recordando y celebrando la victoria que ya tenemos en Cristo y la promesa de una vida eterna perfecta con Él. Entonces vamos a estudiar algunos versículos que tienen que ver con eso. El primer objetivo de esta lección es describir la falsa enseñanza del Evangelio de la prosperidad y por qué es peligroso. ¿Quién puede decir qué es el Evangelio de la prosperidad? ¿Qué vieron ustedes en el video o qué saben? Miguel, Sí, pastor, ¿me escucha? sí, señor. Bueno, ellos enseñan que si pedimos, Dios nos va a conceder todo lo que pedimos. Y si lo creemos aparte, ¿no?
y lo pedimos y logramos lo suficiente, si obedecemos, Dios nos dará más, más por nuestra fe, dice, por nuestro comportamiento. Aliados a Dios, nosotros mismos hacemos los milagros, dice. No sé si se Ujú. entendió algo. Sí, sí. Pone un poquito la gloria, digámoslo así, en nosotros para En obtener nosotros. regalos de Dios a través de nuestras peticiones. Juan Carlos, ¿Cómo está, profesor? Buen día. buen día. Eh, esta doctrina, porque es una falsa doctrina, que por una interpretación mala, fuera de contexto, dice que si nosotros pedimos y lo pedimos y todo lo que le pidamos al Señor, Él nos tiene que dar. Obviamente basándonos en nuestras obras, es decir, que nos portamos bien, cumplimos con todo, realmente es una alteración de lo que es la voluntad del Señor. En realidad, en ninguna parte de la palabra Dios promete riqueza, abundancia, éxito a los hijos de Dios. Al contrario, nos dicen que no nos debemos sorprender por las pruebas que pueden venir mientras somos cristianos y estemos en este mundo, porque estamos de paso y lo que pase acá es una preparación para lo que nosotros vamos a vivir allá en el futuro en el reino de nuestro Señor. Muchas gracias, Juan Carlos. Amparo, Sí, yo creo que esta es una doctrina de hombres donde ellos dicen que el cristiano debe ser rico y la palabra de Dios me dice lo contrario, que en el mundo tendremos aflicciones, que a los pobres siempre los tendremos. Entonces, es una doctrina de hombres porque Dios nos manda y nos da por herencia es las naciones, o sea, ir a hablar, a ganar almas para Cristo. Esa es la herencia que Dios nos da. muy bien. Eh, la falsa doctrina es una falsa doctrina, el Evangelio de la prosperidad, que promete vidas realmente prósperas y exitosas si creemos, obedecemos o pedimos lo suficiente. Entonces ahí la segunda parte es la que está realmente fuera de foco en el sentido de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada que Dios pueda aceptar como limpio. Pero si creemos que con lo que hacemos ganamos favor de Dios, pues estamos dándole gloria al ser humano y quitándole la gloria a Dios. Y como decía antes José, creo que decía, estamos creyendo que Dios nos va a dar cualquier cosa que pidamos. Entonces es como que le damos órdenes a Dios también, de acuerdo a nuestro comportamiento. No, yo me porto muy bien, debería tener todo lo que pido. Y realmente eso es una equivocación. Entonces, algunos malinterpretan Santiago 4:2 y esto viene de ahí básicamente como prueba de que del Evangelio de la Prosperidad no obtienen lo que desean porque no lo piden. ¿Sí? Están cortando un pedazo de la Biblia y lo están separando y lo están básicamente dando el significado o sujetando su doctrina a ese pedacito de Biblia nomás. Pero realmente, ¿qué dice Santiago en el capítulo 4 realmente? Entonces vamos a mirar. Capítulo 4 Santiago del 1 al 3. Número 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Imagínense, somos a veces egoístas pidiendo, ¿no? Y por eso es que no nos dan las cosas. En primera de Juan, capítulo 5 14 y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Luego, ¿de qué estamos hablando aquí? Debemos pedir cosas de conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra voluntad. Por eso siempre que pedimos es, Señor, si esa es tu voluntad, que así se haga. Debemos sujetarnos a su voluntad. Queremos hacer peticiones con los motivos correctos, que correspondan a la voluntad de Dios.
lo que es bueno y agradable para Él, ¿sí? Si pedimos cosas que no son buenas para nosotros, Él no nos va a conceder. Y muchas de estas iglesias enseñan que recibirá todo si tienes fe y fomentan peticiones centradas en básicamente intereses mundanos, no en los intereses de Dios. Yo quiero tener un carro, una casa cómoda, muchos criados y no sufrir. ¿Sí? Esas realmente no son peticiones que agradan a Dios. Y en la Biblia, como decíamos antes, la promesa no es, y vamos a ver, la promesa no es de tener unas vidas prósperas, sino de ver la promesa del cielo a través de Jesús y que todo lo que aquí pasa no es más que un pequeño trance en una pequeña existencia que no se compara con la eternidad. El legalismo y el evangelio de la prosperidad. Entonces, ¿qué pasa aquí? El legalismo, otra vez, acordémonos, exige lo que la Biblia no exige y promete o promueve lo que la Biblia no promueve. Eh, Condiciona las bendiciones de Dios a nuestras obras, otra vez. Pero es que no te dan lo que pides porque no tienes suficiente fe, ¿sí? Esos son muchos de los, cuando se acercan en esas iglesias que enseñan el Evangelio de la Prosperidad a los pastores a preguntarle, pero pastor, ¿por qué es que yo no puedo recibir lo que necesito? Tengo tantos problemas económicos. No, es que no tienes suficiente fe, no sientes al Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo eso? Está alejándolos de Dios, ¿sí? Eh, Como otros que tienen riquezas se creen más porque ellos sí tienen fe, ¿sí? Entonces vuelve y juega. Ponemos al ser humano como el que es el que va a resolver la situación y no Dios. En Isaías 64:6 dice, todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo de inmundicia, lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. No importa cuánto nos esforcemos ante nuestro perfecto y santo Dios, nuestras obras son simplemente inmundas, porque siempre las dañamos con nuestra naturaleza humana. Siempre hay algo que hacemos que no agrada al Señor. Nuestras buenas obras son imperfectas, solo son aceptadas ante Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único que hace que lo que nosotros hacemos, que sale de nuestro corazón como fruto del Espíritu Santo, sea agradable a Dios. No porque lo hacemos nosotros, sino porque es inspirado por el Espíritu Santo por el medio de Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que es tan llamativo el Evangelio de la Prosperidad? ¿Qué creen? ¿Quién se anima a participar? ¿Por qué creen ustedes que hay tanta gente? Aquí hay un pastor que se llama Joel Austin, que el tipo llena estadios de 80.000 personas. Y cada vez que piden ofrendas pasan los sobres y se van esas arcas llenas y el tipo tiene aviones y propiedades y él dice que hay que pedirle a Dios prosperidad. Pero ¿por qué es tan llamativo ese evangelio? Pastor, ¿me escucha? Sí, señor Miguel. Y bueno, le dan lo que la gente quiere. La gente busca eso. Y aparte tienen eso en el corazón, quieren dinero, quieren fama, quieren todo lo del mundo. Buscan el mundo y no buscan el cielo. Y entonces el cielo es más duro. Entonces si le hablan del cielo, del pecado y todo eso, nadie va a ir. Ajá, Porque la gente está buscando que le hablen lindo. muy bien. Roberto, Buenos días, pastor. buenos días. Yo veo que la gente vive de emoción, se emociona de lo que le prometen y eso se lo graba en su cabeza y eso ellos pues lo tienen presente. Si le dice, usted va a tener tanto y se la creen y viven así, y por eso que ellos dan. Dice usted de $100 y va a tener 300 mañana. Y ellos se emocionan porque que según ellos les salva la economía. ¿Ah? Ellos prácticamente viven por vista, no viven por fe. ¿M? Y que el creyente es diferente. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Eso sería mi aporte, pastor. Muchas Amén, gracias. hermano. Entonces, todos deseamos una vida feliz y sin problemas, ¿no? ¿Quién no quiere una vida feliz y sin problemas? Dios la promete, pero en la eternidad, no aquí. O sea, Él nos promete una vida perfecta en el paraíso, no una vida perfecta aquí, porque
Sabemos que este mundo es imperfecto por nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa ama la prosperidad más que a Dios, convirtiéndola en un ídolo. Ese es el problema que ocurre. Y a veces la gente, pero ¿por qué esas personas sí reciben? El diablo está ahí, el diablo está haciendo su obra, convenciéndolos de que sigan idolatrando al dinero y a la prosperidad, y él va a seguir alimentando esa máquina. Entonces, es bastante peligroso porque lo que ocurre es que se convierte la prosperidad en el Dios y dejamos a Dios de un lado, ¿sí? Ese es el peligro más grande que existe en esa doctrina. Bueno, ahí estamos hablando de eso. ¿Cuáles son los peligros del Evangelio de la Prosperidad? Vamos a mirarlos. El primer peligro nos enfoca en lo terrenal en lugar de lo celestial. Entonces vamos a ver qué dice Mateo 6 del 19 al 21. Dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Es un ídolo. Vamos que dice Mateo 6:24. Eso es otro peligro, el generar un ídolo. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ese evangelio de prosperidad pone enfrente un termómetro que es, me va bien, si me sigue yendo bien, eso es lo que yo quiero en esta tierra, la prosperidad, pero se convierte en un ídolo y eso es el peligro que tiene esta doctrina de la prosperidad. A ver que está María entrando. ¿Qué dice en Mateo 6:33? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Como cristianos, nuestra meta más alta debe ser buscar primero el reino de Dios y su justicia. El Evangelio de la Prosperidad, en cambio, enfoca la vida a alcanzar éxito ante los ojos del mundo en vez de los ojos de Dios. Nuestra confianza para el pan de cada día, es decir, nuestras necesidades terrenales, debe estar puesta en el Señor y no en nuestras posesiones. O sea, Dios promete que vamos a tener comida y vestido. Este versículo ha sido malinterpretado por algunos legalistas. Busquen a Dios para enriquecerse, pero no, eso no es buscar el reino de Dios, sino tratar de manipularlo para obtener todas estas cosas. El verdadero consuelo de Mateo 6:33 es que si ponemos nuestra vida espiritual como prioridad, Dios se encargará de suplir todas nuestras necesidades. De aquellas personas que hacen ministerio, lo pueden testificar de cómo Dios siempre da, no pasa una necesidad, siempre hay, la mano de Dios está para cubrir nuestras necesidades básicas en esta tierra. Entonces, ¿hay bendiciones terrenales en vivir una vida cristiana? ¿Quién quiere participar? ¿Creen que sí? Jason, veo que tiene la manita levantada, disculpen si no lo he Eh, visto antes. Profe, ¿cómo me escucha ahí? ¿Me escucha bien? Bien, sí, señor. Profe, ¿me puede ayudar con la ayuda? Esta, creo que usted pasó dos ayudas. ¿Me las puede devolver? Las puedo volver a ver, dos ayudas. La otra, esa. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o Es, estimará a uno o menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Ajá. es- este pasaje bíblico se relaciona con Eclesiastés 5:19. Dice lo siguiente. No, esa no es. Creo que es la otra ayuda, profe. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas serán añadidas. Eso. Tanto este pasaje bíblico como el otro que sigue se relaciona con Eclesiastés 5:19, que dice lo siguiente: a cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas, bienes, y también nos ha dado el derecho de consumirlas, tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo. Es un don de Dios. Mire, lo que pasa es que nosotros acá hay muchas personas que no se dan cuenta de las bendiciones que Dios le da día a día. Y yo hice un ejemplo con unos venezolanos que están acá, aquí en Santa Marta. Yo me encuentro aquí en Santa Marta.
Y les pregunto, venga, ¿ustedes cómo pueden vivir con 3.000 pesos? Si es que 3.000 pesos prácticamente se va en una libra de arroz. El venezolano me responde, amigo, es una bendición. ¿Sabe por qué? Porque con esta libra de arroz como yo, come mis 3 hijos y come mi señora. Pero ¿cómo lo hacen, manito? Pidiéndolo todos los días, ¿sí? No dejar de pedir. Nosotros estamos pasando por unas necesidades, claro que sí, pero nunca dejar de pedirle a Dios. Entonces, ¿a qué voy yo con esto, profe? Este mundo prácticamente Dios lo hizo fue para nosotros. Y lo que nosotros tenemos alrededor son nuestras necesidades y que Dios nos las pone prácticamente para que nosotros podamos usarlas, ¿sí? Hay unos que la utilizan para bien, unos que la utilizan para mal. Me voy con el ejemplo también del tema cuando las personas diezman o cuando las personas ofrendan, ¿sí? Hombre, si yo voy a ofrendar, si yo voy a diezmar, es para la iglesia, mi pensamiento es para la iglesia, pero hay muchas personas que también piensan de que el pastor siempre se va a robar la plata, de que el pastor siempre se va a comprar un carro, de que el pastor siempre se va a comprar una moto. No, el pensamiento de nosotros prácticamente tiene que ser uno, puro, que sea para la iglesia. Y está prácticamente también como aquellos que obviamente están pidiendo en oración, pero vamos a ver que no tienen a sus hijos bautizados. Son varios ejemplos que obviamente no vamos a sentir o no vamos a recibir esas bendiciones por muchos problemas y por muchas cosas que nosotros no le hemos cumplido a Dios. Pero lo que usted dice es muy cierto, profe. Utilizamos las cosas a mal y eso se convierte en un legalismo. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Donde le pedimos a Dios, nos ponemos en manos de su voluntad. Si Él nos da lo que necesitamos. No, muchas personas piensan que la oración es como mandarle a Dios a hacer las cosas, es pedirle a mi Padre y me tiene que dar, como decíamos al principio. Nuestra oración debe ser básicamente sujeta a su voluntad. Eh, Dios no ha puesto condiciones para pedirle cosas, ni está diciendo tienes que ser de un corazón puro para poder pedirme cosas, orar conmigo. Sabemos que Él no le gusta el pecado, ¿sí? Y ama al pecador arrepentido. Entonces, la oración es una forma de conectarnos con Dios y esa oración sincera no es la garantía de que vamos a tener nada. Él nos va a dar en la medida que necesitamos y Él nos conoce y sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, a veces condicionar la razón por la cual no recibimos o sí recibimos un beneficio solicitado en oración es lo que pierde o nos hace perder del horizonte que debemos tener, ¿sí? Y es que Dios es bueno, todo lo que Él piensa es bueno para mí, yo debo agradecer y tengo bendiciones. Algunos, como decías tú en Eclesiastés, algunos tienen más, otros tienen menos. Lo más importante es que estemos contentos y que hay una palabra que es fea en español que es conformista, pero hay otra palabra en español que se llama contentamiento, que es estar contento con lo que yo tengo, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer, estar contentos con las bendiciones que el Señor nos da y en amor y en como producto del Espíritu Santo, pues extender esas bendiciones a las personas que podemos extenderles. Entonces, volvamos al tema de la pregunta. ¿Hay bendiciones terrenales en nuestra vida cristiana? Sí, pero son por gracia y no por mérito. En Efesios 6:2-3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una vida larga sobre la tierra. En Corintios, 2 Corintios 9:6, pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, y el que mucho siembra, mucho cosecha. Cuando buscamos primero las bendiciones materiales, caemos en la idolatría. Sacamos a Dios de la película. Cuando buscamos a Dios, las bendiciones siguen como un fruto de su generosidad. O sea, Dios da a manos llenas definitivamente, pero no significa que dar a manos llenas es que nos da millones o Mercedes-Benz o BMW, no. Manos llenas para Él es todo lo que está en su reino. Nos da suficiente energía para proclamar su palabra, nos da la salud para poderlo hacer o no. Nos quita la salud para poder conectarnos con otras personas, pero recordemos que siempre nos da lo que necesitamos y Él es el rey y Él es el que manda y hace todo bien. Entonces en Colosenses 3:1-4 dice,
puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y la vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Tenemos bendiciones espirituales en Cristo. Confiamos en Cristo como Salvador, no como un asesor financiero, Él es nuestro Salvador. Aprendemos a estar satisfechos en toda circunstancia porque tenemos algo más valioso que todas las riquezas del mundo, el cielo. Tenemos el cielo, una casa en el cielo con nuestro nombre. ¿Cuál es la recompensa para aquellos que ponen su fe en los méritos de Cristo? En Apocalipsis 2:10 dice, tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Muy bien. Pasamos al segundo objetivo de la clase y es describir la teología de la cruz. ¿Qué quiso decir Jesús con sus palabras sobre cargar nuestra propia cruz? ¿Quién se atreve a participar? ¿Quién Sí, quiere pastor, participar? ¿puedo? Claro que sí, Pastor, Miguel, ¿puedo? adelante. Y bueno, que íbamos a pasar lo que él pasó, íbamos a sufrir, íbamos a pasar cosas como él la pasó, ¿no? Él estaba en la cruz y él estaba llegando a la cruz y no quería pasar eso. Decía, hazme pasar esta copa, ¿no? Ujú. El sufrimiento humano que tuvo él lo vamos a tener nosotros, de una manera, de otra, lo están pasando en el mundo. Muchos cristianos se están matando, pasan cosas, ¿no? Y siempre, y lo vemos con la familia judía, ¿no? Las cosas que le han pasado, Hitler, cosas que le han pasado a ellos, bueno, eso es padecer. Pero tenemos Jesús en la cruz y nuestra salvación ahí. Sí, pero el mundo busca acá en la tierra, no mira al cielo. Se pone difícil cuando creemos en Jesús. Sí, digamos que la cruz que nos ponen no es lo que nos salva porque ya eso lo hizo Jesús completamente. Pero el estar con Jesús nos trae el odio del mundo, nos trae el odio de esas personas que no creen en Él y que el diablo ha preparado para tratar de separarnos de Dios, pero sabemos que si estamos con Él, nada puede separarnos de Hace Él. poquito mataron en Estados Unidos a un hombre, ¿no? Que estaba, Sí, creo que mataron orando. a un muchacho que era de alguna manera una persona que expresaba muy claramente lo que creía y proclamaba el evangelio cada vez que podía. Y pues lastimosamente lo asesinaron y pues es un ejemplo de lo que puede pasar con nosotros. Esa eh, es nuestra cruz. También es en nuestra cruz. Veo que tiene la manito levantada. Cruz. Sí, profesor, me oye, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿me escucha, profesor? Sí, señor, sí, sí. Muy bien. Ok, buenos días para todos, Dios les bendiga. Sí, hablando de la cruz a la que nos enseñó el Señor, que no es la cruz que cargan las personas en el cuello. Se refiere era una advertencia, Él nos estaba avisando, nos estaba como preparando de que sí íbamos a ser perseguidos, de que sí íbamos a tener inconvenientes en predicando su palabra, en sus caminos. Un momento cuando Él le dijo a los discípulos, los envío como ovejas en medio de lobos. Ajá. Era avisando lo que, o sea, que el camino no iba a ser fácil. Igualmente, en un momento cuando Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen que he vencido al mundo. Cuando Él dice así, Él dice, yo he vencido al mundo, yo he tenido todo lo que ustedes van a padecer, pero confíen que así como yo vencí, usted también va a vencer. Y ahí lo más precioso donde Él dice, nadie que haya dejado casa, familia, posesiones y esto por mí, no tendrá su recompensa. Termino Ujú. diciendo cuando el apóstol Pablo dijo que somos bendecidos con Cristo en las regiones celestes. O sea, sí podemos tener
grandes bendiciones, la familia, el trabajo, el alimento diario, el sustento diario, el vestido, todas las cosas, pero no hacer un ídolo de lo que Dios nos da, sino reconocer que somos mayordomos, como se dice, somos administradores de lo que Dios nos da. Amén, Ujú. pastor. Muy bien, Bendiciones. Cruz. La manito levantada la tiene también Enoch. Amén, hermano. Dios les bendiga a todito, hermano. Refiriéndolos a la cruz, puede que hayan diferentes cruz, hermano. Puede que tenga la figura de una T, puede que tenga la figura de un pilar, no sé. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, Pablo hace la mención de la verdadera cruz, hablando de la cruz, porque no me envió Cristo. Lo pueden mirar, hermano, para que lo soportemos. Primera de Corintios 1, 17. Y ahí hace Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, a predicar, a anunciar con sabiduría, con palabras, ni tampoco me mandó a bautizar, para que la cruz de Cristo no sea vana. En otras palabras, Pablo lo que está haciendo mención, él anuncia del bautismo, él anuncia de Cristo, él anuncia del Evangelio, pero Pablo lo que se enfoca en ese momento es al sufrimiento de Cristo. No, si lo miramos ahí con cauteleza, no se está refiriendo a más que al sufrimiento de Cristo, para que la cruz de Cristo, o en otras palabras, para que el sufrimiento de Cristo no sea en vano. Él anuncia el Evangelio verdadero, anuncia, lo único que dice también que no con palabras sabias de hombre, en otras palabras. Lo que a él interesa es que Pablo va a cumplir la misión de esa carga, el sufrimiento de Cristo. Y los vamos Sí, a Mateo, también los dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niegue en sí mismo, tome mi cruz y sígueme. No se está ajá. refiriendo a una figura, a un dicho, O sea, no, figura, no es una cruz física, es básicamente el no es compartir la una, vida con exactamente, Jesucristo. Y el no es único nada sacrificio que cuenta realmente es el de Jesús. No el es el de nuestro el que está contando, sino que estamos exactamente. sujetos al sacrificio de Jesucristo en la cruz porque estamos con Él en la cruz. ¿Sí? Ajá. Zuli tiene Ya la en manito levantada también, discúlpeme. Zuli, Buenos días, pastor. Buenos días, compañeros. buenos días. Bueno, con referente a la pregunta sobre la teología de la cruz, eh, es es una forma para entender la vida cristiana, que se centra pues en lo que Cristo hizo en la cruz, eh, y no es el éxito, sino la gloria ni la fuerza humana, sino es lo que Cristo hizo por nosotros. Ujú, Martín Lutero dijo de que, o afirmó que la verdadera revelación de Dios no está en la riqueza, en el poder, ni la sabiduría humana, sino en la debilidad, el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ujú, Nuestro hermano mencionaba 1 Corintios capítulo 1 versículo 17, pero en el 18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ujú, Entonces, y también Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8 dice Jesús, Jesús se humilló hasta la muerte de la cruz. Eh, Cristo es nuestro modelo. Él vivió en pobreza, rechazado, humillado. Desde ahí nos muestra la grandeza de Dios. Entonces, a veces a nuestro alrededor vemos cristianos y también gente que no, solo que no es cristiana, preocupados por el bienestar económico, por su prosperidad. Yo justo ahorita estuve investigando y encontré un cuadro sobre el, las riquezas y el verdadero evangelio bíblico. Entonces, me está ayudando bastante para opinar también, ¿no? Eh, el evangelio de la prosperidad es algo físico para aquí, para la tierra, pero ujú, no se preparan para estar frente a a la presencia de Dios. Lamentablemente, si se sigue así, con esa conducta en la prosperidad, confiando, preocupándose en lo que voy a obtener acá en la tierra, lamentablemente, cuando ya el Señor nos recoja,
va a haber un sufrimiento eterno, que es que a nadie lo deseamos. Es doloroso pensar de que en lo futuro espiritual, va a haber un tiempo de que el Señor nos dirá, vengan aquí, hijos míos, y a otros serán rechazados, ¿no? Entonces, y los rechazados un sufrimiento eterno. Nada de lo que pasó acá en esta tierra va a ser comparado al sufrimiento eterno que va a tener Mm. ahí, ¿no? Entonces, no quiero sembrar miedo a nadie, pero eso es lo que nos narra en la Biblia, ¿no? Ujú. Con respecto a lo eterno, con respecto a lo espiritual. Entonces, Dios no se revela por medio de lujos, política, militar, sino en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y llega a nosotros Es y llega a nosotros en algunas maneras que no esperamos, ¿no? De las maneras más sencillas. Llega a nosotros a tocarnos y a mostrarnos qué es lo que Él quiere. Muy amén, bien, amén, gracias, gracias. Zuli. Jonathan, tienes la mano levantada. Sí, profe. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Bien. Creo que con respecto a esta pregunta, vemos lo que Jesús enseñó de alguna manera y qué diferente, pensaba, digo, qué diferente hubiese sido si el discurso de Jesús hubiese sido diferente. Si él decía, el que quiere ser rico, sígame. Ujú. Y seguramente muchas No. personas lo hubiesen seguido, ¿no? Como Sí, lo han seguido por milagro. Y, y si nos acordamos las cosas que menciona la Biblia y describe la Biblia del ministerio de Jesús, era clarísimo que la gente lo seguía porque daba comida y porque sanaba las enfermedades. Por el éxito lo seguían y él sabía que no era por las razones correctas. y en medio de ese contexto, profesor, él cita estos pasajes. Ujú. En medio de que la gente lo seguía que lo seguía por los milagros, por las sanidades, él dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Toma su cruz y Y, sígame, sí. y, el- y en el contexto judío, realmente eso era una locura. Es decir, ¿quién iba a querer tomar su cruz y morir y sufrir y padecer? Creo que es el verdadero llamado que Jesús nos hace a nosotros, el negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz. Eh, Creo que partiendo de ese punto, vamos bien encaminados, sería, ¿no? Y no sé, hoy por hoy bien no sabría explicar qué sería tomar la cruz, pero tal vez puede ser con las luchas diarias, carnales, o los propios deseos, o las propias, eh, nuestro propio carnalidad sería que tiende a hacer lo indebido delante de Dios. No Vamos a sé, ver algo así si, se me... vamos a ver si la siguiente lectura abre un poquito la respuesta a esa pregunta de cómo tener nosotros o cómo ponernos la cruz. Entonces, ¿quién puede leer la siguiente lectura? Son tres hojitas. ¿Quién quiere leer? Yo la leo, profe. Ok, dale, Jonathan. Desde entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir, y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas.
A su discípulo Jesús le dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿de qué sirve de qué le sirve a uno si ganase todo el mundo si perdiere su alma? O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué miramos aquí? Otra vez, les dice, si quieren seguirme, niéguense a sí mismos y tomen su cruz y síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Seguir a Jesucristo es cargar la cruz, ¿sí? Hacer lo que Él quería y seguir lo que Dios quiere para nosotros es cargar la cruz. Eh, Muchas veces en la teoría de la cruz no se refiere al sufrimiento porque es en todo sufrimiento lo vemos en causa de Cristo. Cualquier sufrimiento que experimentamos por causa de nuestra fe en Jesucristo es lo que están hablando. El punto principal, Jesús no promete prosperidad terrenal aquí, no promete una vida perfecta en la tierra, pero sí una vida perfecta en la eternidad. Aquí entonces cargamos nuestra cruz con gozo porque estamos comparando lo que vivimos en esta tierra imperfecta con el gozo perfecto del cielo. En ese sentido, nuestras vidas reflejan a Jesús. Tuvo él una vida llena de riqueza, éxito, popularidad. Lo vemos en la Biblia que eso fue lo que pasó, ¿no? Al revés, fue perseguido, no tenía muchas riquezas, entró en un burrito a Jerusalén, en lo que menos pensaba iba a entrar un rey a una ciudad. Era poco popular con los judíos, los maestros de la ley, lo querían matar. Jesús nos da fuerzas para llevar esa cruz y la usa para aumentar nuestro aprecio por la cruz que Él llevó por nosotros. Nuestros sufrimientos no tienen mérito para salvarnos, o sea, lo que sufrimos en esta tierra por Él no es lo que nos salva, porque Él ya hizo ese trabajo. Lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios y ese sufrimiento que viene de tener la fe en Jesucristo es lo que sucede normalmente con un cristiano. ¿Alguna pregunta? Sí, Sí, buenos pastor, días, puedo profe. hablar A ver, la hermana dijo primero. adelante. Ah, gracias. María, Bien, esto significa que cada uno de nosotros debemos aceptar entonces el propósito de Dios en nuestra vida. Digo, hago esta pregunta. ¿a qué te Si refieres debemos, con de aceptar el propósito de Dios en nuestra vida? sí, porque nosotros justamente cuando buscamos de Dios o aceptamos a Cristo sin la convicción de la fe, sino con únicamente, como decíamos en el aspecto legalista, sino con la intención de mejorar nuestra calidad de vida, satisfacer nuestras necesidades y otra serie de cosas. Entonces estamos observando que la cruz significaría que la vamos a llevar a cuesta, pero con la gratificación de la recompensa, ¿cierto? A todo lo contrario, nosotros necesitamos reconocer en Cristo que Él ya cumplió con todo nuestro pesar y que justamente lo que nosotros nos corresponde vivir es ya propósito de un plan perfecto que tiene Dios para cada uno. Esa es mi pregunta. Bueno, a ver, diría que, digamos que aquellas personas que se acercan a Dios para que su vida sea mejor,
digamos que mejor porque está sufriendo, mejor porque tiene problemas de salud, mejor porque Ujú. hay un familiar que tiene problemas y pide al Señor y se acerca al Señor por esas necesidades. Si vemos en la Biblia, muchas personas se acercaron a Dios con la fe de que Él los iba a sanar. Entonces, hay ejemplos de una mujer que lo toca sin ni siquiera, y él siente que sale energía de su cuerpo y ella se cura, ¿sí? Eh, digamos que aquí lo que estamos hablando es que en la teología de la cruz y en la doctrina de la prosperidad se pierde Dios en la mitad. Y es que tú recibes lo que recibes por gracia de Dios, no por nada de lo que tú hagas. Y de alguna manera, el hecho de que tú recibas, de que Dios te toque y te llegue, hace que tú quieras hacer las cosas de Él, pero hacer las cosas de Él en el mundo no está bien visto, ¿sí? Pues vas a sufrir, porque las personas a veces no entienden que Jesús ya pagó todo y que posiblemente necesiten hacer algo. Entonces, si miramos lo que hemos visto en este curso, a lo largo de estas 9 lecciones, nos hemos dado cuenta de ¿qué es lo que a veces las personas dicen debemos hacer que la Biblia no dice cuando sabemos que la salvación la tenemos garantizada en Jesucristo? Entonces, entender que Jesucristo lo hizo todo hace que a veces nosotros, yo tengo personas que yo conozco que se sienten ofendidas porque yo digo que no hay nada que hacer para la salvación, que ya Jesús hizo absolutamente todo para salvarnos. Y ellos dicen, pero entonces ustedes tienen libertad absoluta de pecar, ¿no? Nadie ha dicho eso, porque cuando hemos garantizado nuestro puesto en el cielo, no por lo que hacemos, sino por gracia de Dios, estamos agradecidos de esa bendición en la eternidad. Imagínense un mundo perfecto en el paraíso donde vamos a disfrutar de todo comparado con esta tierra imperfecta. Sí, o sea, simplemente nuestro sufrimiento en esta tierra no es nada comparado con lo que ya Jesús nos garantizó. Entonces, si tenemos a Jesús en nuestra mente, cualquier sufrimiento que recibamos en la tierra es pequeñito en comparación con la grandeza que tiene el cielo y que tiene Dios. Entonces, si nos desenfocamos de Jesucristo y nos enfocamos de lo que hoy tenemos y hoy sufrimos, en las enfermedades o en las riquezas o en las comodidades o en la familia, pues vamos a perder de vista el beneficio grande que tenemos en Él. Entonces, la cruz del cristiano tiene que ver con que tenemos que aguantar con fe en Dios. Sabemos que Él hace lo mejor para nosotros y por eso creemos que no importa el sufrimiento hoy, mañana volveremos a nuestra tierra donde somos ciudadanos del cielo. ¿Sí? Aquí hay una parte que dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos de otro mundo. ¿Sí? Y Jesús decía, mi reino no está acá, ¿no? Mi reino está en otra parte. Entonces, eso nos da a indicar que no debemos preocuparnos por lo que nos pasa en este mundo, sino solamente lo que pasa del cielo. A ver, ¿tiene Pastor, una alguien otra pregunta. pregunta? Sí, tienes Zuli, una creo que pregunta. tiene la manito levantada. Sí, siempre algunas personas se han preguntado y he sido testigo de esos. Yo he aceptado a Cristo porque quiero sanidad, Ujú. pero decepcionados ellos porque no reciben la sanidad. Exactamente. Entonces, mire, la prosperidad dice, ¿no? El sufrimiento se ve como falta de fe. Pero bíblicamente encontramos en Romanos capítulo 5 versículo 3 y versículo 4 dice que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana y nos Ujú, ayuda a crecer. ujú. La prosperidad nos dice de que pedid os se dará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también la palabra de Dios dice, buscad primero el reino de De Dios y su Dios. justicia. Exactamente. Y Juan 18:36 nos dice, mi reino no es de este mundo. Nuestro mundo, sí. Entonces, Dios sabe por qué nos sana y por qué no, y por qué tenemos que a veces llevar en nuestra vida enfermedades. Pero estamos vivos, por ejemplo, un ejemplo vivo, yo tengo mi madre que tiene 85 años,
desde que yo tuve uso de razón, siempre mi mamá estuvo delicada de salud, siempre sufría y ella se ponía de rodillas, oraba al Señor, pedía a Dios y le decía, ¿por qué estoy así? Pero sin embargo, nunca recibió una sanidad, pero vio crecer a sus hijos, gozar la alegría de tener, ver a sus hijos que tienen familia, está gozando de la vida de crecer, ver de crecer a sus nietos, hasta bisnietos. Entonces yo me pregunto y digo, qué bueno eres, Señor, a pesar de que mi mami ha sufrido, ha trabajado duro, no ha sido una mujer envuelta en riquezas, pero nos dio amor y nos dio ese ejemplo a poder dirigirnos a poder aceptar a tu regalo de salvación, Señor. Ese es mi agradecimiento al Señor. Entonces, yo creo en lo que dice en la Biblia. Cuando dicen los de prosperidad, dicen dar ofrendas para recibir más, como ellos lo ven como una inversión, pero la Sí, sí, palabra de Dios entre más dice, doy, es más, a veces ajá, dicen que se multiplica por tres. ujú, Entonces, pero segunda de Corintios capítulo 9:7 nos dice dar con alegría y generosidad sin ajá, esperar sin esperar recibir ninguna nada a cambio. recompensa material. Ujú. Entonces, sí, esa sería mi opinión. Muchas gracias, Zuli. Muy, muy, muy buena tu opinión y muy cargada del Evangelio y me alegra mucho que tengas esa capacidad de traer versículos y de poderlos aplicar. Muy bien, Miguel. Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, señor. Le quiero hacer una pregunta, ¿no? Porque está bien, cargamos nuestra cruz, sufrimos, ¿no? Pero hay iglesias que dicen que tenemos que sufrir. Por ejemplo, en la antigüedad los monjes se golpeaban Te hasta golpeaban, sí. sangrarse, ¿sí? Para decir yo estoy sufriendo lo que sufre Cristo. Y hay iglesias hoy en día también que dicen, no, no, todo lindo no va a ser. La parte de la prosperidad dice que sí que va a ser lindo, pero nosotros creemos que no, ¿no? Por supuesto. Pero sufrir por sufrir, porque nos pongan o dicen, no te vas a poner tal cosa, no te vas a poner lo otro, sufrir por sufrir, ¿qué opina de eso? Yo me acuerdo alguna vez leyendo de la vida de Martín Lutero, él también se flagelaba porque él se sentía pecador y se castigaba por ser pecador. Dios no quiere que nosotros suframos lo que sufrió Cristo, por eso lo mandó fue a él, porque Dios nos ama tanto que no nos quiere ver sufrir, pero eso no significa digamos, es como el ayuno también, ¿sí? A veces la gente piensa, no, pero es que tú no tienes suficiente fe o no te flagelas suficiente para que Dios te dé cosas. Luego estamos hablando de otra cosa que la Biblia no está pidiendo. La Biblia no está pidiendo que nosotros suframos Por para eso recibir la salvación. los dos La- puntos son malos. Perdóname. Y los dos puntos son malos. Sí, O o sea, sea, sí, sí. el flagelamiento era una costumbre que existía para poder castigar el pecado como parte como del arrepentimiento que tenías, ¿sí? Pero la Biblia no pide flagelarse a uno mismo para poder recibir la salvación. Sí, a Pero hoy hay Jesucristo lo pastores, flagelaron, iglesias, a asambleas Jesucristo más lo que nada, flagelaron porque que eso es lo que flagelan. nosotros nos merecemos. Nosotros merecemos que nos Lo flagelen, mismo. nosotros merecemos que nos pongan la corona de espinas, nosotros merecemos que nos crucifiquen, pero Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo para que lo hiciera por nosotros. Entonces, Dios no nos pide que nos flagelemos porque ya alguien lo hizo por nosotros. Lo único que Dios quiere es nuestra salvación. Eso es lo que Dios quiere, salvar a todos los seres humanos y que ya vayan al cielo. Lo que nosotros tenemos que hacer es, agradecidos esa gracia que tenemos del Señor, es devolverle al Señor con un corazón lleno de gratitud todo eso que nos ha dado y todo lo que nos ha permitido salvarnos. Ah, que eso significa que no vamos a sufrir en esta tierra. No, al revés, vamos a sufrir como Jesucristo, pero no por ese sufrimiento nos salvamos, sino es simplemente por ser ciudadanos del cielo. Vamos a ver el mundo que es imperfecto y malo y vamos a sufrir por eso, porque no somos de esta tierra. Y para poder seguir a Cristo, vamos a tener que hacer lo que Él hizo y lo que Él hizo, el mundo no le gusta y por eso sufrimos, ¿sí? Entonces, Gracias, pastor.
eso es, digamos que la realidad nuestra. Después de que tomamos la cruz de Jesucristo, no porque vamos a sufrir, flagelarnos, sacarnos sangre, poner la corona de espinas, no. El mundo ya tiene todo un poco, ¿no?, de sufrimientos que nosotros vamos a sufrir. La enfermedad, a veces la enfermedad Dios nos la da para poder tocar más personas. A veces la enfermedad nos la da porque Él quiere que nosotros conozcamos a alguien, o quiere, no sabemos, ¿sí? El cristiano no debe hacerse preguntas por qué, sino de ponerse en manos de Dios para que sea, para ser una herramienta. Entonces, a veces sufrimos es ¿por qué yo? ¿Por qué Dios, Señor? ¿Por qué a mí me tocó esto? No, confía en que el Señor tiene un plan para ti, que todo es bueno y que Él, de pronto te mueres y no sabes, ¿sí? No, no, pero tu fe no cambió, tu fe está segura en que Él te ama, Él quiere lo mejor para ti y que ya tienes comprado el cielo porque Jesucristo lo hizo por ti y por eso estás agradecido con Él y tu corazón empieza a producir obras nuevas. Como hemos Perdón, visto en una pastor, clase con esto que anterior, dijo las el obras último. tuyas buenas no son tuyas, son de Dios. Dios es el que hace que tú tengas un corazón agradecido. Dios es el que hace que las obras nazcan de tu corazón. Entonces, no perdamos el enfoque en Dios. Muy Lo bien. último que dijo, el otro día fui al médico y le prediqué al médico. O sea, fui al médico porque Sí, necesitaba al ya, médico y el médico me escuchó. exactamente. Y yo recuerdo mucho cuando mi madre estuvo enferma, cuántas personas hablaron con mi hermano mientras él la cuidaba. No sé. Y, y todas escucharon el evangelio por la enfermedad de mi madre. Entonces uno se pone a contar las bendiciones que Dios regala y la verdad no termina. A veces no las ven tampoco. Entonces, en Marcos, vamos a seguir mirando este tema de la teoría de la cruz. En Marcos 8:34 ya lo hemos leído antes. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En la primera de Pedro, capítulo 4, de 12 al 13, dice: Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes del sufrimiento de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele, cuando venga el cielo. Filipenses 4, 11, 13 dice: No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí cuando estamos hablando de la perspectiva de la vida basada en el sacrificio humilde y en el servicio de Jesús, no en la prosperidad terrenal, estas dificultades y sufrimientos terminan siendo bendiciones para la fe. Nuestra victoria ya está asegurada por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, que vivió y murió en nuestro lugar. Es por sus méritos que recibimos la corona de la vida. Es por su gracia, su amor inmerecido que tenemos la vida en abundancia. La mayor bendición simplemente es Cristo. Cristo es todo suficiente. Otra parte de la Biblia que nos ayuda, Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que tengan en mí paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta me parece un bello, esta promesa que hace Jesús. Pero confíen, pero confíen, yo he vencido al mundo. La primera de Corintios dice en el capítulo 15, versículo 57, pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es gloria a Dios. Él es el que permite que nosotros venzamos al mundo. Él es el que permite que podamos vivir en sufrimiento, viéndolo siempre a Él, viendo cuál es el final. El final es el cielo. Tenemos ganado el cielo. Entonces, no, lo que sentimos podemos sufrir aquí es por el buen plan que tiene el Señor con nosotros, pero no es porque hayamos pecado o porque nos quiera castigar
a veces nos quiere enseñar cosas, no castigarnos, simplemente enseñarnos a formarnos de una manera para que podamos ayudarlo en su reino más. Sí, hay algunas dificultades que pasamos en nuestra vida que, pues, me está castigando porque yo pequé. No, a veces es simplemente Dios te quiere enseñar algo, ¿sí? Y te puede enseñar algo de los errores que cometes, ¿sí? Te puede enseñar algo de las caídas que tienes, pero confiando en que su plan es perfecto, podemos entender cómo esas aflicciones que llegan son para mejorar, para el bien de nosotros. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya vamos llegando a la última parte de la clase. Aquí vamos a hablar más bien de lo que es los pasos necesarios para cumplir con éxito el proyecto final. O sea, ya vamos a hablar de cómo estamos o qué queremos hacer con el proyecto final. Entonces, estamos un poquito tardecito, pero bueno, téngame paciencia, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No preguntas, entonces, acuérdense, yo me quedo un tiempito después, si quedan preguntas todavía podemos tomarlas. Entonces, ¿cuál es el propósito de este curso? Identificar que el legalismo y la amenaza que es para el evangelio, para que podamos evitarlo mientras compartimos el Cristo con otros. Entonces, definimos los conceptos de legalismo, gracia, ley y evangelio, la certeza de la salvación, la vida santa motivada por el evangelio y la teología de la cruz. Identificamos las formas del legalismo y las enfrentamos con el amor y la verdad usada en la palabra de Dios y empezamos a discernir cuando la ley, aplicar la ley o el evangelio, cuando podemos aplicar la ley o el evangelio a individuos o a grupos, ¿ok? Entonces, eso fue lo que hicimos aquí. ¿Cuál es el propósito del proyecto final? El proyecto final es un examen escrito, dan de cuenta, ustedes van a recibir, ya lo recibieron la semana pasada, un cuestionario de 10 preguntas que ustedes deberían poder contestar con lo que hemos visto en el curso. Eh, no es un examen para evaluar su memoria, sino es una oportunidad para reflexionar y aplicar lo que han aprendido, guiados por el Espíritu Santo. No buscamos que ustedes nos presenten una tesis de universidad o un trabajo académico, sino que sus respuestas sean sinceras y personales, usando sus propias palabras. ¿Ok? Eh, Básicamente ustedes lo van a poder hacer con lo que hemos visto en las clases, con lo que ven en los videos, etcétera, etcétera, etcétera. Eviten usar Google o eviten usar inteligencia artificial para contestar el examen. Cualquier proyecto que venga o que parezca que fue copiado de algún lado o que no tiene sus propias palabras o se note que fue hecho por inteligencia artificial, vamos a devolverlo para que lo hagan de vuelta. Acuérdense que lo importante aquí no es mostrar una excelente respuesta, sino es mostrar que ustedes entienden los conceptos básicos de lo que enseñamos aquí y que lo hagan con sus propias palabras. Si ustedes no son Pablo Neruda o Gabriel García Márquez escribiendo, no se preocupen, ¿sí? O si tienen una pésima ortografía, no se preocupen. Si escriben una palabra con la B de burro en vez de la B pequeña de vaca, pues no importa, no los voy a calificar menos. Entonces, eviten usar herramientas que contesten artificialmente el examen porque lo que queremos que ustedes hagan es que reflexionen sobre los contenidos que vieron en la clase y que vean cómo eso les ayuda a identificar su fe y a entender lo que quiere Dios para ustedes. Entonces, el proyecto final consiste, como les decía, de 10 preguntas que tienen que ver con las lecciones. Cada respuesta debe reflejar el propósito del curso, o sea, qué es el legalismo, cómo afecta el legalismo, qué cosas malas trae y cómo podemos defender algunos puntos con con la Biblia. ¿Cuáles son las opciones para presentar el proyecto? Yo les mandé a ustedes dos archivos, uno en PDF y otro en Word. El de PDF lo pueden imprimir y contestan a mano, le pueden tomar fotos o lo pueden escanear en un escáner cerca de ustedes y me lo mandan por el WhatsApp a mí personalmente, o si no, yo les doy mi dirección de correo electrónico y me lo mandan por el correo electrónico. Eh, Pueden también contestarlo en el computador, imprimirlo y firmarlo y me lo mandan también. Pueden copiar las preguntas en un cuaderno y contestarlas en el cuaderno y toman fotos del cuaderno y me la mandan. O sea, realmente no hay necesidad de marcarlo, ni de ponerlo bonito, ni mandármelo a empastar, ni nada. Simplemente lo que queremos es saber si aprendieron del curso y lo que aplican para su vida. Entonces, traten
digamos que de hacer el mejor esfuerzo en ese sentido. Si ustedes tienen problemas con la tecnología, no pueden escribir o no pueden digitar, entonces la última opción sería que nos pusiéramos de acuerdo y me contestaran el examen de forma oral. O sea que pongamos una cita y entonces ustedes me cuentan las 10 preguntas, qué piensan de eso y eso es la forma en que podría ser. La última forma de presentar el proyecto WhatsApp, final sería ¿dónde lo en podemos persona. ubicar? ¿Perdone? Tu WhatsApp, ¿dónde lo podemos ubicar? Yo les voy a mandar ahorita todo el WhatsApp, el correo electrónico para que lo tengan. Pero sí, yo se los mando para que lo tengan, ¿ok? Sí, porque yo le saco foto y lo mando así. Exacto, no hay problema, eso está bien para mí. ¿Cómo se entrega el proyecto? Puede enviarse por WhatsApp, ya les dije, por correo electrónico. Tienen 14 días, o sea, 2 semanas a partir de ahora. Estamos hablando del día, creo que es 11. A ver. Estamos hablando del día 11. El día 11 de octubre es el último día para presentar los proyectos. Si ustedes tienen algún problema, tienen alguna dificultad, simplemente déjenme saber. Podemos extender el plazo si es necesario, pero la intención es que los proyectos lleguen de aquí al 11. Después del 11 Me voy a acordar porque es el cumpleaños de mi hija. Sí, después del 11 de diciembre, de octubre, yo tengo como maestro 2 semanas para calificar los proyectos. Entonces van a saber de mí más o menos a finales de octubre, de pronto un poquito antes. Si los puedo calificar antes, lo puedo hacer. Esta clase, el proyecto final tiene, eh, digamos que varias preguntas abiertas y a veces a uno como maestro eso le dificulta la calificación, pero esa es básicamente la intención. Entonces, Una no es pregunta. algo difícil, no es algo para que se compliquen haciendo una super respuesta académica, como les decía. Traten de usar sus propias palabras, traten de traer pasajes bíblicos para explicarse o soportarse, pero vuelve y juega. La intención no es un concurso para ver quién lo hace mejor, es simplemente una forma de saber que ustedes aprendieron los conceptos básicos del curso, ¿ok? Con Entonces, nuestras palabras, profe. sí, con sus propias palabras, no busquen las palabras en un libro ni nada parecido, sus propias palabras. En esta elección del proyecto final, la última pregunta es la que va a contar, que es, ¿qué es el Evangelio de la Prosperidad? ¿Por qué es tan peligroso? Es básicamente lo que aprendimos el día de hoy. Esa es la pregunta que va a aparecer, la última pregunta del proyecto final, ¿ok? Entonces, lo pueden empezar a hacer de una vez, me lo pueden entregar pasado mañana, me lo pueden entregar el viernes, me lo pueden entregar hasta el día 11 de octubre. No hay afán. Lo más importante es que ustedes se tomen el tiempo para esto, ¿ok? Entonces, de nuevo, el último slide tiene que ver, y esto tiene que ver con lo que hablamos de sufrimiento. Con Cristo estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. O sea, por eso es que sufrimos en este mundo. Estamos crucificados con Jesucristo. Y estamos todavía en la carne, no estamos en el cuerpo glorioso que nos promete el cielo. Entonces, a ver, como para contarles un poquito, eh, este es un grupo en Paraguay, si mal no estoy, eh, de un estudiante nuestro de Academia Cristo que tomó todas las clases del nivel discipulado, que se convirtió en un sembrador de iglesias y que ahora reúne este grupo en su casa para estudiar la Biblia y adorar al Señor. Muy seguramente en un tiempo no muy lejano se va a hacer iglesia y va a ser parte del sínodo latinoamericano que tenemos en Sudamérica. ¿Cuál es el propósito de Academia Cristo? Si algunos de ustedes tal vez son nuevos para Academia Cristo, otros ya son más viejitos. Academia Cristo brinda capacitación para cumplir con la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones.
y ayudamos a las personas a que crezcan en el conocimiento de la fe. Lo único que queremos nosotros en la Academia Cristo es que las personas conozcan la Biblia y que con base en esa sana doctrina que está en la Biblia puedan guiar a otras personas y formar a otras personas en la palabra de Dios. Estamos dedicados a ayudarlos a ustedes para que conozcan y entiendan las escrituras. eh, y sabemos que el Espíritu Santo muestra la bendición de Dios en su palabra, nos entrega nos entrega ese beneficio y queremos que ustedes afiancen el conocimiento del amor de Cristo. Y pues claro está, sabemos que recibir el amor de Jesucristo no se queda ahí, sino que hay que multiplicar. Luego, si a ti te interesa ser parte de esta creencia o de esta misión que tenemos, eh, pues queremos invitarte para que te unas a nosotros. Entonces hay varias maneras de hacerlo. Si quieren unirse a nosotros, déjenme saber y podemos empezar un proceso que se llama acuerdo doctrinal. Si te interesa compartir la palabra de Dios con más personas, ya sea que vives en un sitio donde no hay más o no hay iglesias que tengan sana doctrina y ustedes quieren armar un grupo y empezar a enseñar sana doctrina, nos dejan saber y es algo que nos interesa mucho porque queremos precisamente hacer crecer la palabra del Señor. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿No preguntas? Ok. Entonces, de nuevo, el que quiera más información, déjeme saber. Nuestra intención es preparar personas para que compartan la Biblia, para que compartan la palabra del Señor. Si quieren armar un grupo en su casa o en su barrio, déjenos saber. Nosotros lo llamamos es un grupo sembrador. En ese grupo sembrador lo que queremos es que las personas aprendan de la palabra de Dios, aprendan a adorar al Señor y que más adelante se conviertan en una congregación de sana doctrina, ya por los líderes que estamos preparando, que son ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la oración de despedida entonces. Señor Dios nuestro, te damos gracias de todo corazón por tu gracia inmerecida que nos sostiene y nos salva. Gracias porque, aunque somos débiles y pecadores, tú nos recibes y nos haces fuertes en Cristo. Te damos gracias por este tiempo de aprendizaje y por tu palabra que nos enseña a vivir en libertad y en amor conforme a ti. Te pedimos especialmente por cada estudiante que está trabajando en su proyecto final, dale sabiduría, claridad y paz mientras reflexionan y responden a las preguntas. Que el Espíritu Santo guíe sus pensamientos y palabras para que puedan expresar con sinceridad y fe lo que han aprendido. Ayúdales a aplicar esta enseñanza en su vida diaria, fortaleciendo su fe, su paciencia en las pruebas y su amor hacia los demás, viviendo conforme a tu voluntad. Ayúdanos a cargar nuestra cruz con gozo, a buscar primero tu reino y justicia, y a compartir con valentía el amor, las buenas nuevas con los que nos rodean. Bendice nuestros esfuerzos, fortalece nuestra fe, y cada paso que demos sea tu gloria y para y edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Gracias, profe, por todo. Dios lo bendiga. No, ustedes, muchas gracias por todo, que Dios los bendiga. El Muchas próximo gracias, año estaré de pastor. vuelta dictando clases, Gracias, no sabemos si entre profesor. semana, Que Dios lo pero bendiga que Dios los y todos mis hermanos bendiga. Ahora igual. les mando la Gracias por información esta de mía clase. para que nos entreguen. Gracias por su tiempo, profesor. Bendiciones a Sí, señor. todos. Bendiciones, Miguel, Miguel. un Bendiciones, gusto Amparito. Dios tenerlo. bendiga a todos sus hermanos. Cristo. Bendiciones a todos los hermanos. Un gusto haber estudiado con todos ustedes. Bendiciones, Hermano, Miguel. hermano, yo a la distancia de Nicaragua les pido oración. También tengo a mi esposa hospitalizada. Y el Señor es el que hace la obra, pero hay momentos de tristeza, momentos de prueba, pero es parte de la vida espiritual. Son los que adornan mi vida, son los que me hacen ser hombre de fe, son los que me Fuerza, ¿no? hacen sí, así, pero les pido, por favor, hermano, aquí en Nicaragua no es tan fácil contar una historia, pero también no es fácil que el diablo nos gane en el Señor. Hay momentos que uno baja, trepa, pero el Señor es mayor que todo. Siempre confiando que si liberó al pueblo de Israel, creo que para mí y para usted también.
Pareciera que Israel iba a perder, pero Dios llegó cuando a él le convenía. Los dejó llegar, llevó, pero al final estaba la victoria.